Doy gracias al Señor por el privilegio enorme que me ha permitido de congregarme en una iglesia donde hay mucha abundancia de palabra, y he aprendido mucho acerca de lo que Dios hace en la vida del hombre. Pues nuestro pastor nos ha estado predicando, y el tema que le ha puesto al mensaje del día de hoy ha sido lo que Dios escoge. Y algunas veces me pongo de ejemplo en lo que comparto, porque cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, en un testimonio, en una enseñanza, esto va con una certeza de lo que uno habla, porque si yo hablo de lo que Dios escoge, puedo darme cuenta de que sí soy un escogido de Dios, por lo que he visto que Dios ha hecho con mi vida, cómo ha ido procesando mi vida. Y compartí hace unos días un poco acerca de lo que el Señor me permitió, aún estando en ignorancia, puedo decirlo así, porque estaba viviendo una vida desordenada, pero más sin embargo Dios, como sabía que yo era uno de sus escogidos, estaba capacitándome, porque esa capacitación me iba a servir para este tiempo que ya estoy dentro de sus escogidos, ya rescatado de las tinieblas donde estaba en ese entonces. Recuerdo que en ese entonces, cuando mis hijos eran pequeños, yo grababa audiocassette y se los mandaba a mi esposa allá a mi país, y aconsejaba a mis hijos. Lo hacía de una forma sencilla. Ya después tenía una cámara de video, me la llevaba al trabajo, pues trabajaba en un club de golf, y me iba a las canchas de golf y ponía la cámara ahí y me ponía a grabar los consejos para mis hijos. Algunos los mandaba, otros solo eran anhelos de mi corazón, pero le hice llegar algunos videos. También lo que más les hice llegar a mis hijos fue audiocassette. Pero que ahora que ya estoy en el Señor, me doy cuenta de que eso me ha dado un gran resultado, como ustedes no tienen una idea. ¿Sabe por qué? Porque lo que les aconsejaba a mis hijos cuando eran pequeños, eso era lo que realmente Dios quería que capacitara a mis hijos. Aún estando a la distancia, Dios me estaba dando la oportunidad de estar discipulando a mis hijos como padre, aunque yo estaba en pecado, pero el consejo que les daba a mis hijos era un consejo de un padre que tenía un corazón, con una expectativa, con una visión de ver a los hijos crecer y ser hombres de bien. Y eso me ayudó a mí para que hoy pueda estar viendo que lo que Dios escoge, Dios lo capacita. Dios los escoge para que seamos adoradores. Fíjese que estaba diciéndole al Señor, ¿dónde me vas a dar para compartir? Y el Señor me llevó a San Juan 4, donde habla de la samaritana, aquella mujer pecadora que usted ve que Jesús le dio el mensaje. Usted conoce la historia, de hecho ya la he predicado, pero hoy el enfoque que me está dando el Señor es diferente, porque voy a leer en el 20 de Juan 4:20 hasta el 24. Escuche bien lo que dice la palabra. Le dice la samaritana a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando somos llamados de las tinieblas, como esta mujer samaritana, usted sabe qué vida más pecaminosa que está llevando, mas sin embargo la misericordia de Dios usa a su Hijo Jesucristo para que le dé un llamamiento a la salvación. La está escogiendo de un mundo de pecado para ser una verdadera adoradora. Dice la palabra, Jesús lo dijo, que Dios es espíritu y necesario es adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, si somos escogidos de parte de Dios, es para que le adoremos. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a adorar. Y la adoración no solamente es cuando estamos cantando, puede ser orando de rodillas. Y me gusta lo que el Espíritu me enseñó, y es que cuando estoy en la iglesia, muchas veces cierro mis ojos, algunas veces no lo hago porque tengo algún privilegio que de momento llegan a llamarme para que vaya a hacer determinada función dentro de la iglesia, y eso me limita a tener los ojos cerrados porque tengo que estar a la expectativa, pero siempre cuando me dispongo a buscar la presencia del Señor, me gusta concentrarme porque sé que es en espíritu que tenemos que adorar al Padre. O sea que Dios nos ha llamado para que le adoremos en espíritu y en verdad. Fíjense qué tremendo lo que esta mujer le está diciendo a Jesús. Nuestros padres, le dice, adoraron en este monte. Entonces, cuando me doy cuenta de lo que yo hacía en aquel entonces, me estaba dando cuenta que les estaba enseñando a mis hijos a respetar a Dios, pero no en el orden que yo le conozco ahora. Pero Dios en su misericordia me estaba capacitando desde antemano para que yo, ahora que le conozco al Señor, conozco a Dios, pueda enseñarle a mis hijos a adorarle en espíritu y en verdad. Porque he tenido experiencia con mis hijos en este tiempo que estuve compartiendo. Por eso a algunos les decía que era un propósito de parte de Dios que yo pudiera regresar con mi hijo a mi país y estar juntos, porque era necesario para poder ver la restitución de mi familia, poder ver lo que Dios había hecho con mi familia y que todos pudiéramos evidenciar, porque mi esposa estaba evidenciando lo que Dios hizo en mi llamamiento, en el llamamiento de mis hijos, porque cada uno tiene su gracia de parte de Dios, cada uno se desenvuelve en el campo que Dios los ha escogido para determinada función. Y es bien, me impacta esto porque todos tenemos un llamamiento, hemos sido escogidos para desempeñar una función aquí en la tierra. Por lo tanto, necesario es que reconozcamos que Dios es espíritu y que nos ha escogido para que seamos sus adoradores, y por lo tanto debemos de disfrutar la paternidad. Y cuando digo que disfrutemos la paternidad es porque también meditaba cuando el pastor mencionó la parábola del hijo pródigo hoy día, cuando el hijo pródigo regresó a casa, el hijo mayor no estaba satisfecho, estaba muy molesto por la fiesta que se le estaba celebrando a su hermano. Entonces ahí me hace meditar, y le voy a poner a este tema de lo que estoy compartiendo, que tenemos que disfrutar la paternidad. Disfrutemos la paternidad, se llama el tema. Porque hay hermanos que no están disfrutando la paternidad, teniendo todo el privilegio de acercarse al trono de la gracia, a pedir a nuestro Padre Celestial las cosas que queremos, y no lo estamos haciendo, casi comparándonos como el hijo mayor que habla en la parábola del hijo pródigo. Hoy en día
está sucediendo que no están disfrutando, muchos de los hijos de Dios no están disfrutando de la paternidad, no están llegando confiadamente al trono de la gracia, y de pronto ven que viene uno, recién viene llegando. De hecho, hace poco en profecía habló el Señor y dijo que muchos iban a venir llegando y recibiendo grandes bendiciones, y que otros que tienen años de estar ya sentados en la iglesia no están disfrutando. Y eso es no disfrutar la paternidad que Dios nos ha dado, porque Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos para que disfrutemos y podamos beneficiarnos de las promesas que Él nos ha dado. Por eso es que es importante que nosotros escudriñemos la Escritura, la leamos, oremos a nuestro Padre diciéndoles que nos dé la revelación, cómo entender la palabra para que nos beneficiemos de ella, y eso nos va a ayudar mucho, porque imagínense que Dios cuando llama, cuando escoge a alguien, lo está escogiendo para que sea un adorador, y Dios le agrada que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso fíjense que hay veces que por la madrugada le cuento que me pongo en la presencia del Señor y empiezo a cantar o empiezo a orar, y se convierte como en una ofrenda de adoración al Señor. ¿Y sabe qué? Que en ese momento el Señor me pone en mi corazón pedirle algo, y le confieso aquí ante la presencia de Él que no le estoy mintiendo ni le estoy exagerando, que he tenido regalos preciosos el siguiente día. A veces me ha confirmado el Señor con alguna llamada telefónica, cuando hermanos se me han acercado y me han dado una palabra, me está confirmando el Señor muchas de las experiencias personales que he tenido con el Señor. Entonces eso es porque Dios es espíritu y tenemos que conocerlo espiritualmente. No esperemos que se nos aparezca un personaje. Debemos de reconocer que Dios es espíritu y quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor la gracia para que nos aprovechemos de las grandes bendiciones que hay. Porque imagínense lo que me está dando el Señor de esto, de la samaritana. A mí me impacta, porque cuando le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís, le dice a Jesús, en este lugar donde se debe adorar. Dice, nuestros padres, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero mire lo que Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hay que enseñar que no solamente en la iglesia se adora al Señor. Puede ser allá en el campo, puede ser en todo lugar. En cualquier lugar donde tú estés en intimidad con el Señor, tú puedes arrodillarte y decirle, gracias, gracias Señor, y empezar a darle una ofrenda de adoración por los favores que de parte de Él tú ya has recibido. Porque si tú eres un hijo de Dios, tienes que darte cuenta que sos llamado, sos escogido para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Fíjese que algunas veces yo me pongo a meditar cuando en ese tiempo que le digo que estaba viviendo una vida desordenada, mas sin embargo Dios en su misericordia me dio esa gracia para que yo pudiera tomar la iniciativa de grabarme yo solo sin que nadie me escuchara, más que solo estaba el Señor, por supuesto, inquietándome a hacer esto, para darles una educación a mis hijos a la distancia. Y fíjese que me hace pensar cuando hay personas que se preparan a distancia. Lo que yo estaba haciendo era preparando a mis pequeños en la distancia. Entonces por eso es que algunas personas preguntan y le dicen a mi esposa, ¿cómo ustedes hicieron para que sus hijos sean que se llevan bien con ustedes, con todas las personas se llevan bien, son amigables, increíbles? Pero cuando trae el recuerdo de lo que nosotros hacíamos. Fíjese que me dice mi esposa que a veces llegaban los hermanos a orar a la casa y mis hijos se ponían a reír y estaban ahí molestando. Solo se iban los hermanos y los hincaban y les decían, ¿sabe qué? Usted no puede hacer eso porque lo que estábamos haciendo es orando, estábamos en la presencia del Señor. Así es que la próxima vez que usted lo haga, lo voy a castigar y bien fuerte. Y así, cuántas cosas ella
la niñez, porque yo les aconsejaba y les decía, en la escuela ustedes tienen que portarse bien con sus compañeros, tienen que vivir una vida de amistad con sus compañeritos. Hay niños que van a llegar descalzos, hay niños que van a llegar su ropa muy rota quizás. Lo que ustedes vean en otros, no traten de burlarse, no traten de verlos mal, porque ellos un día van a crecer y Dios los va a prosperar y van a ser gente de bien. ¿Y sabe qué? Muchos de los ex compañeros de mis hijos ahora ya son profesionales. Yo no estoy haciendo competencia con nadie, porque incluso la primera vez para poner un mensaje en internet tuve que pedirle a él la cobertura, tuve que decirle. Vine a la oficina de él y le dije, pastor, ¿sabe qué? Esto y esto me está aconteciendo y necesito pedirle permiso si lo puedo hacer o no. Y él oró por mí y me dijo, claro, tira la palabra, tírala, porque es una bendición. Porque es una bendición poder transmitir un consejo que te va a ayudar, que te va a bendecir. Por eso es que muchos no entendían la razón por la cual yo me sentía tan cómodo estando tan lejos de mi familia, porque habían cosas secretas que solamente Dios me había permitido hacer para darle la educación a mis hijos. Por eso es que me impactaba cuando a los 14 años me encontré con mi familia y uno de mis hijos, mi hijo mayor, me tenía así abrazado y pudimos darle una bendición muy grande a una mujer, porque estábamos cruzando un lugar donde hay venta de frutas. Y cuando nos estacionamos, empezamos a conversar con una persona que estaba vendiendo frutas. Es una área donde hay mucha fruta a la orilla de la calle, y estábamos ahí y mi hijo mayor me abraza así. Entonces, y empezamos a conversar ahí mientras mi esposa estaba escogiendo la fruta. Y vi una niña por allá debajo de una mesa, una niña ya como de unos 9 años, si no me equivoco, y cuando el Señor me mostró una necesidad en esa niña, muy grande, la vi muy estorbada la niña, y le digo, su niña está muy necesitada, y ¿qué está pasando con ella? Me dice, mi hija tiene odio con su padre, mi esposo, dice ella, se fue a los Estados Unidos hace 5 años y mi hija no quiere saber nada de su papá. Cuando él llama por teléfono, él se sorprende de lo que sucede, porque mi hija me quita el teléfono y cierra la llamada y no quiere que yo hable con su papá. Entonces el Señor me dice que le diga a ella que la culpable de todo eso es ella, no su esposo. Y empiezo a darle el consejo y le digo, ¿sabe qué? Esta mujer que ve acá ha estado con mis hijos por 14 años. Y mire, él es mi hijo mayor y mire cómo está conmigo. Me está abrazando porque él me conoce a la distancia, porque siempre les mandé mensajes dándoles el consejo cómo comportarse. Mi esposa siempre se sentó con ellos a cantar, siempre estuvo enseñándole las cartas, las grabaciones, escuchándole, diciéndole, él es papi, él está trabajando allá lejos porque quiere darles un mejor futuro a ustedes. Y ella hizo que ellos me conocieran a pesar de que yo estaba en la distancia. Entonces, lo que yo hoy vengo es administrarle a esa niña una libertad y administrarle que empiece a amar a su padre, pero la primera que necesita ayuda es usted, porque tiene que hacer conocer a su hija, que conozca a su padre, aunque esté en la distancia. Usted dígale que él está en un lugar donde está haciendo dinero, porque un día le va a dar un mejor local para que usted esté vendiendo fruta, ya no aguantando polvo en esta calle. Y el Señor me empezó a dar, mire, la palabra. Aquella mujer se quebrantó, la niña también. Rodeamos ahí a esta familia y empezamos a orar y a romper esa maldición. Entonces, lo estaba haciendo con testimonio, porque mi hijo, después de 14 años de no estar con él, me tiene abrazado allí como que si toda la vida estaba conmigo. Es porque la misericordia de Dios es grande y me había escogido para que yo fuera un servidor, un adorador, un mensajero de Él. Entonces, cuando Dios nos escoge, vamos a tener gracia,
ante la sociedad para llevar una bendición como la que llevé ese día. No solamente yo, la llevé con mi esposa y mis hijos. Y ellos fueron testigos de lo que Dios hizo conmigo a la distancia de ellos. Entonces, por eso es que es importante, hermanos, que disfrutemos la paternidad que Dios nos ha concedido. Se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así es que en esta hora te invito a que medites cómo estás viviendo, si realmente estás caminando, disfrutando la paternidad que Dios te ha dado. Nos ha otorgado el derecho de ser llamados sus hijos, pero ¿para qué? Para que le adoremos en espíritu y en verdad.